Isla de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar, siempre contigo. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Salvador, estamos comentando de que estamos aquí en un lugar muy bonito. Ahora daremos a conocer dónde pues, se lo merecen por su gentileza, pero está un tanto sombrío. No sé si se asemeja un poco a la situación que estamos viviendo actualmente, la sociedad de incertidumbre y de otras muchas cosas, ¿no lo sé? Sí, no es el mejor momento para la sociedad española, para la Canaria en concreto, en el sentido de que pues una plaga de incertidumbre afecta naturalmente el medio ambiente. Entonces, eso no quita para decir que el escenario me parece que se presta a que, independientemente del juego de palabras, podamos disfrutar de una charla placentera y gratificante. Yo creo que lo mejor para los ambientes, aquellos que tienen apariencia de sombrío, es que se animen justamente con la presencia ciudadana y la gente disfrute con lo que tiene a su alcance. Eres presidente de la prensa de Tenerife. Asociación de Periodistas de Tenerife. Hay que hablar con propiedad. No, simplemente es la denominación. Antes se llamaba Asociación de la Prensa, sí. Pero hubo un cambio estatutario y lo ajustamos. Si dices Asociación de la Prensa, parece que te estás refiriendo únicamente a la prensa impresa, al periódico. Sí. Hoy en día periodistas los hay en digitales, en televisión, en radio, freelance. Por cierto, ¿cómo estás viviendo la prensa, la asociación de la prensa actual y el periodismo en general? Se habla mucho de un periodismo de cortapega, periodismo que se inclinan por cuestiones políticas hacia unos, hacia otros. Hay personas que dicen, si yo pongo esta emisora de radio, por ejemplo, o este canal de televisión, o leo este periódico, o esta página digital, ya sé que me van a hablar muy bien de un partido político y van a machacar al otro. ¿Se ha perdido un poquito de credibilidad o se pierde un poquito de credibilidad en ese sentido, Salvador? Hombre, la credibilidad siempre se pierde cada vez que hay, digamos, un sesgo, cada vez que hay una tendencia, más que tendencia, tendenciosidad.
Y eso lo adivina el consumidor de la información, yo diría que sobre la marcha, e inmediatamente toma la decisión que quiera tomar. Es decir, seguir viendo, leyendo aquello u oyendo, escuchando lo que le están poniendo, o por el contrario, cambia porque aquello no le convence, no le persuade. Pero ese no es el único problema de la prensa, de la comunicación de nuestros días. Yo creo que hay otros problemas muy serios a los que hay que, digamos, afrontar con claridad y con decisiones claras por parte del propio gremio periodístico, por parte de la propia profesión, y que eso produzca la recuperación de la credibilidad de lo que hablamos antes, ¿no? Yo creo que esos problemas tan serios y tan graves van sobre todo centrados en los bulos, en la desinformación. Estamos saliendo de una pandemia, la cual aún está ahí, pero ya tenemos una libertad de movimiento hacia la mascarilla y demás, pero tenemos que ser conscientes de que no se ha erradicado totalmente. Ahora, vuelvo a insistir que en próximos meses, mayo, llegan las primeras elecciones locales y demás, y se están haciendo muchas fiestas este año. Fiestas que duran, algunas un mes o más. Cuando le pregunto a alguien, digo, una fiesta, la verdad que una fiesta que llevan su tiempo y vaya cantidad de actos y cosas. La respuesta que obtengo es siempre la misma. Debe ser así, cuando muchos coinciden. Es que saliendo de donde estamos saliendo, de lo que hemos salido, y después de 2 años tenemos aquí que entregar esto o lo otro. Bien. Pero la situación, yo insisto, la situación que se está viviendo, en la cual estamos entrando también, y lo que se avecina, siendo realistas, porque ya lo ha dicho el propio presidente del gobierno de España, y lo ha dicho la oposición, y lo ha dicho otros tantos muchos, incluso Europa, me pregunto, ¿no habría que guardar un poquito en el granero o ayudar a la gente realmente necesitada y dejar de hacer ciertas, yo no digo fiestas, pero ciertas actuaciones para poder cubrir necesidades que realmente son prioritarias? Eso en efecto es materia opinable. Primero son las necesidades sociales, las que hay que cubrir y atender. Y estoy seguro que los departamentos de servicios sociales de las corporaciones públicas, de las instituciones, hacen sus previsiones, hacen sus planes y tratan de llegar al mayor número posible de afectados o de necesitados. Yo creo que no es bueno colocar en los dos platillos de la balanza fiestas sí frente a necesidades sociales. No. Las fiestas son una expresión del pueblo, de su... Perdón, Salvador, que te interrumpa. Las fiestas hay que decirlo, te hago esta pregunta, pero al mismo tiempo, como yo también le digo a muchas personas, las fiestas generan una gran economía para los lugares donde se realizan. Efectivamente es uno de los argumentos que iba a expresar en mi respuesta, ¿no? En el sentido de que las fiestas también cultivan tradiciones, cultivan folclore. Que durante un tiempo largo, ¿no?, se hayan suspendido muchos actos, explica de alguna manera que ahora haya tantas personas proclives a participar y sobre todo se hayan rescatado muchos números de fiestas que parecían olvidados y que corrían el riesgo incluso de desaparecer justo por lo que estamos hablando. Si a ello se le añade que es una industria, si se quiere, pequeña, vamos a poner la del carnaval como ejemplo, ¿no?, pero otros muchos aspectos colaterales, que también turroneras, todo lo que conlleva la celebración de un festival musical, la orquesta que han bueno, pues todo respirado. Esto pone de relieve que las fiestas, hombre, si no se derrocha, si no hay un despilfarro, pues son positivas y el pueblo las necesita como necesita cualquier otra cosa. A mí lo que sí me gustaría es que tanto las corporaciones públicas como la propia ciudadanía dedicara a las fiestas la misma atención que dedica a otros problemas,
que dedica a otras situaciones en las que, por ejemplo, el saneamiento de un municipio. ¿Por qué no interesarse por ese hecho, que hoy en día es gravísimo, primero por las carencias, segundo, porque no somos conscientes los tinerfeños del daño tan grande que se le está haciendo al litoral con un vertido descontrolado, que miren lo que está generando, pérdida de fauna marítima, problemas de contaminación, las microalgas. Eso hay que tener una respuesta y que a mi juicio es más importante que la que puedan dar a los problemas de las fiestas, por decir algo, ¿no? Puerto de la Cruz, el mejor lugar que había elegido, si te hubiesen dado esa posibilidad a la hora de nacer. Sí, porque en el año en que lo hice, yo no sé cómo era, pero debía ser un pueblo encantador, que ya descollaba, que ya apuntaba a una efervescencia turística y en la que ya convivíamos con los extranjeros. Mis primeros conocimientos de estar en la calle era con los turistas y chapurrear 3, 4 palabras en el muelle y decir no turista, no peseta, en fin, este tipo de cosas. Lo primero que aprendimos fue money, money. Money, money, claro, y te tirabas al agua, ¿verdad? Claro. Para que el turista lanzara una moneda, ¿no? Esto, bueno, yo creo que sí, que el puerto entonces, repito, 1953, ya era un pueblo que apuntaba alto y su indeclinable, diría yo, vocación turística llega pues unos pocos años después, más tarde, ya en la década de los 60 y 70, y eso pues no cabe duda que marca, ¿no? Para colmo he vivido, para colmo no, para más INRI, digamos, he vivido toda la vida aquí, no he estado mucho tiempo fuera, salvo etapas transitorias en Madrid y en Las Palmas, y eso pues ha significado que el vínculo con la ciudad es notable, ¿no? La ciudad pionera por excelencia del turismo en Canarias, el Puerto de la Cruz. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando las economías se van recuperando de los países europeos y se establece un clima de estabilidad política, ya los extranjeros tenían una cultura de vacaciones y ya empezó a existir el llamado estado del bienestar. Y entonces la facilidad en los desplazamientos, quiero decir, los medios de comunicación, pues significaron, no cabe duda, un impulso notable para que el turismo se convirtiera en poco tiempo en un fenómeno de masas. Fueron construidos los primeros hoteles, Martianes se convierte en un núcleo receptor de población, de ciudadanía extranjera, como lo había sido antes, cuando todavía pues existían solo el Hotel Marquesa Monopol y el Taoro, Sitio Litre y demás. O sea, el puerto tuvo ese poder de atracción, pero que no se convierte en masivo hasta que llegan los años 60 y se construyen estos primeros hoteles, que provocaron los primeros, hay que decirlo, los primeros excesos en el sentido del overbooking, que entonces, claro, obligó a buscar lugares alternativos de residencia, de ahí que fueran proliferando los establecimientos en el sur, cuando surge los cristianos, las caletillas, todo eso, y eso da lugar luego a un desarrollo potentísimo, ¿no? ¿Qué ocurrió con la caída? Porque el Puerto de la Cruz, bueno, llegó a unos niveles realmente impensables en esos primeros inicios de la llegada de los turistas aquí al Puerto de la Cruz, pero luego vino una época de cierta decadencia, ¿no? No sé si fue una mala gestión, no sé si fue debido a que hubo otras ofertas turísticas en Canarias, pero yo cuando me refiero a mala gestión me refiero a que la planta hotelera del Puerto de la Cruz no fue renovada convenientemente. Sin embargo, como yo apunto ahora, yo estoy preguntando y casi estoy dando parte de la respuesta, ¿sabes? Pero, como digo, llegaron a otros lugares y existen actualmente otros lugares en Canarias donde se sigue edificando, se siguen creando nuevas construcciones muy atractivas, más modernas. Yo no sé si eso fue lo que... Vamos a ver, en efecto, no se puede hablar de mala gestión cuando concurren otros factores. Uno de ellos es... No me refiero a gestión política ni gestión... No, te entiendo perfectamente. La realidad... Los empresarios casi en general. Claro. El empresariado portuense creyó que iba a estar solo
Claro. permanentemente, que no iba a haber nunca competencia. Y en el año 80 y pico se encontraron con un sur emergente, una auténtica potencia, Claro. que fue minando un poco el poder casi en exclusiva que hasta esos años tenía el destino turístico Puerto de la Cruz. Eso obligó, y luego se afrontó la reconstrucción, la rehabilitación, un proceso de modernización de la planta hotelera, como apuntas, ¿no? Pero hubo unos años quizás de comodidad, se adoptó una postura acomodaticia muy notable, insisto, creyendo que no iba a haber nunca ningún problema. Cuando nos dimos cuenta, pues ya había una potencia en el sur, muy cerca de aquí. Sí. De hecho, esto es lo grande, que muchos profesionales que se curtieron aquí, aprendieron aquí, se hicieron directores aquí, fueron los primeros que se marcharon al sur, porque allí no había mano de obra cualificada. Y allí labraron sus carreras y las completaron. Esto fue bueno, pero, insisto, la realidad a la que nos apuntamos nos hizo ver que era necesario estar en un proceso constante, dinámico, de ebullición y de preparación para lo que se avecina. I can't take it. Don't say I'm just another one of your phases. 'Cause this rush got me praying that I'm not just another touch, I'm not just another one of your phases. I wake up, I'm dreaming. 'Cause I'm in heaven when I'm next to you. I'm out of life 'cause I can't breathe in. The fire's heating up and I can feel it. At night, about the visions that behind your eyes, and I'm frozen when I got you on my mind, and I can't explain all these emotions. Yeah. Oh, I can't take it. Don't say I'm just another one of your phases. Oh, 'cause this rush got me praying. Esa etapa en la cual el Puerto de la Cruz ha pasado situaciones muy delicadas, empresas que cierran, comercio, se alquila, se vende, el turismo ha descendido, hoteles se han reformado, algunos pues de una manera, otros de otra, pero lo que sí está claro es que llega el Puerto de la Cruz y entra en una nueva era, en una era en la cual se ve recompensado por el esfuerzo y el trabajo de los empresarios y de los portuenses, en que comienza a llegar de nuevo el turismo a esta ciudad. ¿Sabes por qué? Pues porque conservó aquellos valores, aquellos encantos que le permitieron ganar un espacio en los mercados turísticos emisores. Y eso se produjo. De ahí el mensaje, de ahí la idea principal que serviría para contestar esta pregunta. El puerto ahora mismo reverdece laureles. ¿Y cómo lo hace? Pues innovando, por supuesto, porque no todo va a ser como en los años 70, ¿no? Innovando, procurando ser competitivo y sobre todo mejorando su propia oferta. De ahí la mejora de los hoteles o establecimientos a las que antes aludimos. De ahí a la necesidad de proyectarse constantemente en lo que es un escaparate. Hay que entender que el turismo es un escaparate, y en el escaparate no puede ser el mismo durante X tiempo con los mismos elementos, con los mismos maniquíes. No, hay que adornar ese escaparate, inyectarle elementos o ingredientes que resulten atractivos, y esto es en lo que actualmente se está. A mí me parece bien desde ese punto de vista, ¿no? Y sobre todo luego para que se aprecie el dinamismo de una ciudad, de una población, el dinamismo en este caso de un municipio que es capaz de mantener a lo largo de todo el año, con acontecimientos, con convocatorias, con carnavales, es capaz de atraer a muchísima gente. ¿Alguien puede decir algo de negativo, digamos, de Mueca? Un festival de teatro en la calle, un festival de variedades, que concentra
y con muchos espectáculos gratuitos que concentra a tanta gente en el mes de mayo o cuando se celebre. Alguien puede decir algo de Periplo, que es una convocatoria de la literatura de viaje y de fantasía. Yo creo que esas son iniciativas, más podría seguir enumerando, Festival de Música Barroca. Este año, sin ir más lejos, se hizo un festival de teatro al aire libre en el Parque Tahoro, rememorando aquellas representaciones inglesas que se hicieron en el siglo XIX y principios del XX. Es decir, que teniendo un buen caudal, teniendo un buen fondo, en este caso de recursos, permite a una ciudad estar en el primer plano de la competencia y que siempre sea noticia. Salvador, te iba a pedir que me hicieras un dibujo, hablando metafóricamente, un dibujo que me dibujase a través de tus palabras el Puerto de la Cruz actualmente. Un Puerto de la Cruz que ha vuelto a revivir. Aquellas personas que hacía cierto tiempo que no vienen al Puerto de la Cruz, que no visitan esta ciudad turística, seguro que tienen una opinión que tú ahora nos la puedes ofrecer. Y hablando de pintura, quisiera destacar lo que tenemos aquí a nuestras espaldas, y es una pintura de un hombre afincado aquí en Canarias, concretamente en Tenerife. Estuvo aquí en el Puerto de la Cruz, vive en el municipio de La Orotava, y es el señor Haussmann. Sí, Haussmann es un pintor egipcio afincado aquí, en el lugar donde nos encontramos tuvo su estudio, y estos son unos frescos de la cúpula de la Concepción de La Orotava, junto con otros complementarios que nos aproximan a muchos rincones de La Orotava y mucho. muchas actividades también folclóricas de la romería. Sí, es un pintor excepcional, especialmente también con retratos y motivos marineros. Sí. Porque aquí también ha dejado alguna obra de los rincones del muelle y alrededores, ¿no? Ocurre que yo soy muy mal dibujante, Sixto. Yo suspendí en bachillerato los 2 cursos de dibujo, luego que da idea de mi torpeza. Pero probaste de literatura. Bueno, lo compensaba, sí. Lo que da idea de que para hacer un dibujo sobre el planteamiento que me hace respecto a esta revitalización del puerto, me será un poco difícil desde ese ángulo. Desde el más prosaico, desde el más racional, pues ya dije antes que el puerto reverdece laureles, ¿no? Y eso es bueno, es positivo, porque es bueno para la isla. Y aquellas cosas que se perdieron, se difuminaron, no se cultivaron debidamente, ahora parece que estamos justo en el proceso inverso, lo cual naturalmente es un mensaje positivo y optimista. Es bueno, lo que es bueno para el puerto es bueno para la isla, ¿no? Está más que demostrado, y que haya este movimiento cuando ya las distancias cada vez son más cortas, cuando se aproxima la era de la digitalización y estamos, por ejemplo, tratando de captar un segmento de turismo que se llama los nómadas digitales, que en el puerto pueden encontrar un magnífico campo para poder trabajar teniendo la sede en cualquier punto de Europa, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y más los espectáculos, yo creo que estamos viviendo una etapa muy interesante. No quiero tener ningún alarde triunfalista, sabiendo que hay necesidades y aún problemas por resolver. He puesto uno que para que no se diga, que es el dedo en la llaga, el problema del saneamiento. Esto hay que resolverlo y ser conscientes de ello. Salvador, que quedamos emplazados para otra ocasión para hablar del Puerto de la Cruz, que hay muchísimo que hablar y afortunadamente cosas muy positivas. Sí, y también analizar la realidad del municipio desde otros ángulos, porque requiere, ya que se ha, retomado el nivel, ya que la nave ha encontrado el rumbo, lo lógico es que ahora no se desvíe, ni se pierda, ni se duerma en laureles, ya que hemos hablado de reverdecerlos, ¿no? Lo que se quiere es precisamente que la ciudadanía esté activa, sea exigente. Eso es lo que distingue a un pueblo, su dinamismo social. Pues Salvador, lo único que quiero que me apuntes, que destaques, porque es para hacerlo, este lugar donde nos encontramos,
un lugar recomendado, como es este restaurante, perteneciente a un grupo, ¿no? Y que es maravilloso. Sí, es una vieja casa de los alrededores de la Plaza del Charco que se incendió un domingo por la tarde. Era yo alcalde cuando eso. Vaya. Y aquello fue pavoroso, porque es una casa con mucha madera en su estructura interior y a partir de ahí pues fue reconstruida y hoy en día es uno de los establecimientos señeros del puerto, cercano, céntrico y con todas las cualidades para disfrutar de lo que se quiera, de un almuerzo, de una copa, de una merienda y de una extraordinaria heladería. Esto pues nos hace ver que el puerto, pues lo que hemos dicho, reúne, tiene, concentra tantas opciones que de luego se siente uno muy cómodo en cualquiera de ellas. ¿Has dicho el nombre? No lo se he llama? dicho. Columbus. Columbus. Sí. Columbus. Si quieres lo digo. Sí, Columbus, que es el mismo restaurante donde son el monasterio que está en la montaña, De los mismos propietarios. Los mismos propietarios, ¿no? Sí. Y tienen también algo más. Sí. Sí, vale. Cuando las personas nos abren las puertas y nos dan esta posibilidad de tener aquí una charla y grabar, pues qué menos que hacerle una mención, ¿no? Además, Columbus ya para uno es un sitio familiar, en el sentido de que aquí vengo por las tardes a escribir y nos atienden maravillosamente yo me he bien. dado cuenta que te han servido sin que tú pidieses, ya, Sí, nos atienden maravillosamente Muy bien, bien. muy Lo mejor que tiene es lo céntrico que está, al menos para mí que vivo pues muy cerca, ¿no? Vive aquí a 50 metros. Claro. Tampoco voy a desvelar dónde vive exactamente, pero vive muy cerquita. Sí, efectivamente. sí. Salvador, ha sido un verdadero placer para mí. Siempre es un lujo hablar contigo, lo sabes. Te tengo un especial cariño y respeto y admiración. Y te deseo lo mejor y estar muy pronto de nuevo contigo. Charlar un ratito. Será un placer volver a hacerlo. Muchas gracias. Never find another you. I will never find another you. I will never find another you. Never find another you. Never find another you. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Don Jesús, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Bueno, pues estamos aquí en la ciudad de la Flor y la Piedra, en Aruca. Sí, en la ciudad no solo de la piedra y la flor y además pues del ron, del chocolate, de las galletas, tenemos variedad, ya no somos solo hay Arucas, mucha- piedra y flor, claro. sino también tiene industria, tiene ocio, tiene cultura. Y tiene mucha vida, Aruca, mucha vida. Sí, bueno, ha ido con dificultades porque a todos también nos ha tocado la pandemia y eso nos ha hecho también pues irnos paralizando en algunos proyectos que teníamos y que hemos ido adelantando ahora en el 2022 sobre todo y espero que en el 2023, pero hemos ido poco a poco pues dándole vida, ¿no? Otra vez al municipio. Hubo un parón tremendo en todo el mundo. Esto hizo que nos paralizáramos en las calles, que nadie estuviera en sus parques, en sus plazas, pero a partir del 2021, de ese desconfinamiento y demás, Arucas ha tenido una vitalidad sobre todo en su casco histórico, ¿no? Su parte principal del conjunto del casco histórico, un casco histórico desde el año 95 pues que ha ido poco a poco creciendo y que se ha ido consolidando en el tiempo. Yo creo que Arucas está en este siglo XXI pues con mucha vida y con mucho entusiasmo que hacía falta, ¿no? También. Sumando a lo que ya hemos comentado, que no solamente es de la Flor y la Piedra, pues
ahí tenemos que incluir, lógicamente, en el apartado de la piedra, a los labrantes, esas personas que han hecho que se convirtieran en realidad cosas impensables en aquel entonces, en aquella época. Por ejemplo, la iglesia, ¿no?, que tiene todo el aspecto de una catedral, ¿no?, de la arquitectura exterior e interior. Sí, la verdad que el trabajo de los labrantes, de la piedra azul de Arucas, Sí. No solo en la iglesia, sino en todo su entorno, nos ha dado un valor referente en Canarias y fuera de ella. La iglesia es un ejemplo de, como todas las conocen, como la Catedral de Arucas. Hicimos un homenaje en las fiestas de San Juan con un videomapping con la historia de aquellos navegantes que venían de Andalucía y que se instalaron en Arucas, y que poco a poco en la goleta se fue creciendo esa profesión que ha dado a muchos, ¿no?, ha dado a muchos labrantes, muchos trabajadores que salieron de esa zona y que empezaron a trabajar la piedra, ¿no?, a trabajar la piedra con sus manos, a hacer esas construcciones bellísimas, ese Parque de las Flores también con piedra de Arucas, y todo lo que se intenta pues llevar a cabo desde el ámbito municipal es proteger la piedra azul de Arucas, esa cantera de Arucas que tenemos tanto en la cantería de Arucas como en la zona de Rosa Silva, que son muy potentes en extracción de piedra, y es un orgullo tener pues ese homenaje. Acabamos de hacer también en la zona de la Goleta un homenaje con un grafitero pues con el tema de los labrantes, de todas aquellas personas que trabajaron. Estamos intentando sacar adelante un proyecto con el Museo del Labrante para ponerlo otra vez abierto al público, para que sea un sitio de paso, de conocimiento, de divulgación, de información. A veces no es fácil, pues teníamos varias trabajadoras municipales que se han jubilado y están de baja, pues ese museo de interpretación del labrante pues debemos de reabrirlo, debemos de ponerlo en marcha, y estamos trabajando, ¿no?, en proyectos con la Asociación Cultural Sar Si Puedes para retomar esa divulgación. La piedra es algo innato de Arucas, ¿no?, lo dice siempre el eslogan, Arucas, piedra y flor. Pues esa piedra ha construido no solo a Arucas, sino a muchos municipios de Canarias, desde San Juan de la Rambla también fueron labrantes a Tenerife a trabajar y a construir, y yo creo que eso pues ha ido poco a poco llenando de orgullo, ¿no?, a los y las aruquenses en ese sentido. I wanna hear you call my name. I wanna feel your touch on me again. When you're gone, I can't go on. Nothing feels the same. El primer impacto bélico que hubo cuando se inició la Guerra Civil Española está ahí y está reflejado en la fachada del ayuntamiento. Sí, en la casa consistorial fue solo un cañonazo hizo que se rindiera toda la corporación. Creo que ahí como alcalde y maestro estaba también Juan Doreste Casanova, y decidió en su momento que se parara la acción bélica y que se protegiera un edificio tan emblemático que es la Casa del Pueblo, ¿no? Claro. Podríamos destacar muchísimos edificios aquí emblemáticos y que dentro del apartado arquitectónico realmente son una auténtica maravilla, ¿no? Son un museo en el exterior, en las calles. Por ejemplo, acaba de citar la Heredad del Agua. Es un edificio emblemático, y no solamente el edificio en sí, sino todos los terrenos que tiene la Heredad del Agua, que se pudo adquirir con el dinero de las personas que iban aportando, unos muchos, otros pocos, otros, pero en fin, todos aportaron para tener la seguridad de contar con el agua en sus regadíos, ¿no? En cuestiones como solo con la iglesia, con gente altruista, con el Gurié, pues el famoso Alfonso Gurié y toda su familia volcó, ¿no?, esa parte que tenía la destilería Areucas hoy en día, que eran el azucarero de San Pedro, ¿no? Sí. En esa parte yo creo que Arucas siempre muestra esa parte de solidaridad, la heredad de aguas de Arucas y Firgas, con un componente en su momento de terratenientes o de aguatenientes, pero que también con aportación anónima hizo de la iglesia de Arucas o de las calles de Arucas también pues su belleza, y en ese aspecto debemos de estar orgullosos porque siempre hemos sido un pueblo generoso, ¿no?
momento, tras la pandemia, la situación mejoró notablemente, evidentemente, pasamos de un porcentaje bajo a un porcentaje que era bastante, ¿no? Que ha sido bastante. Pero ahora nos enfrentamos a una situación, según todos los indicadores y todos los especialistas dentro del apartado económico, que vienen tiempos difíciles. Desde la corporación ustedes ya están haciendo gestiones para paliar lo que ya se considera un hecho prácticamente real. Sí, ya veníamos con la pandemia, ya sufríamos una crisis no solo sanitaria, sino económica, y el Ayuntamiento, a través de su potente presupuesto, de ese trabajo desde la Consejería de Hacienda, intentamos, pues, sobre todo, paliar la situación sanitaria, que ya era un hecho importante económicamente, para que no le faltara a nadie, aquellas personas mayores, vulnerables, tuvieran pues su comida, tuvieran todas sus condiciones, y después la parte también presupuestaria, que sabíamos que con ingresos y gastos podíamos estar desequilibrados. En eso hubo una actuación rápida del Gobierno de España, que hay que agradecer el uso de los remanentes. El poder utilizar los remanentes, el poder tener ya no un límite de techo de gasto que te permitía crecer un poco más, teniendo sobre todo ese dinero en el banco, era pues yo creo que una blasfemia a la ciudadanía el decir que teníamos que repercutir subiendo impuestos, ¿no? Yo creo que esa era la parte importante de destacar, de que teníamos una buena ficha financiera, una salud financiera estupenda de años anteriores, de mandatos anteriores que íbamos ejerciendo. Me acuerdo cuando entré como concejal de Recursos Humanos y Servicios Sociales en 2011, llegábamos con un plan de ajuste de pasar de unos 30 millones de euros, estábamos en 20 millones de euros, habíamos quitado casi 10 millones de euros en los servicios no esenciales, pero sí que a veces son pues fundamentales para la vida de ciudadano, como es en festejo, en cultura, son aspectos que yo creo que también en ese momento era una época complicada y supimos salir de ahí desde Arucas, ¿no? Y ahora pues nos pasa lo mismo, cuando ya estábamos superando esa pandemia y empezamos a activarnos, viene la inflación, que ya venía desde septiembre de 2021, antes de la guerra, que ya se oía que Rusia pues tenía la intención de invadir Ucrania. Ya en septiembre los precios empezaron a subir. De hecho, nosotros tuvimos una obra que era un emblema también, el pasaje Venezuela, que de repente se para porque la empresa dice que no tiene disponibilidad de terminar esa obra. A pesar de eso, se han hecho modificaciones de decretos para intentar paliar la inflación, la subida de la luz vertiginosa que intentamos también, no es por parte municipal, pero por parte del Estado, también atenuar. Y el Ayuntamiento también paga la factura de la luz de edificios municipales, instalaciones deportivas, y estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que lo más importante es que el Gobierno de España siga a través de Europa exigiendo que podamos contemplar esos remanentes, que es importante. Arucas tiene un dinero en el banco y yo creo que para que esté en el banco y se esté acumulando, lo llevemos a los servicios públicos esenciales, desde servicios sociales, desde educación, pero incluso en cultura, en deportes, todas las áreas son importantes. I can't take it. Don't say I'm just another one of your phases. 'Cause this rush got me praying that I'm not just another touch, I'm not just another one of your phases. I wake up and I'm dreaming, 'cause I'm in heaven when I'm next to you. My life 'cause I can't breathe in. Y dicho todo esto, ¿usted qué le diría a los vecinos del municipio de Arucas? Porque claro, lo que se escucha es todo muy negativo. Lo que usted está aquí trasladándole, pues no deja también ser preocupante. Le está contando la realidad sin ningún tipo de tapujes. ¿Qué le diría a los vecinos? Bueno, pues yo diría que tenemos que ser optimistas y esperanzadores. Hemos salido de diferentes crisis. Cuando las hemos sufrido y las estamos viviendo internamente, parece que no vamos a salir. Pero siempre hay una luz al final del túnel y en el caso de Arucas siempre nos hemos repuesto en momentos complicados de la transición. Arucas salió adelante, en las épocas de crisis que ha habido económicas, Arucas ha estado ahí por su gente, por su valía y también por el que viene de fuera y que trabaja aquí en el municipio, que pone pues todo de su parte. Yo creo que a pesar de datos negativos económicos, yo creo que hay una luz de esperanza y que en eso debemos de estar todos de la mano, ¿no? Esa es la parte fundamental. Siempre de una crisis se sale de lo positivo, tenemos que sacar las cosas buenas
Muchos hablaban de esa crisis sanitaria, de que íbamos a ser mejores personas. Yo creo que las personas son buenas o malas en su determinación, no tiene por qué haber una crisis para cambiar nuestras actitudes. Para concluir, se ha perdido usted la romería este año, una bellísima romería aquí, romería ofrenda. Ahí sí hay personas que han demostrado ser generosas, dadivosas, porque han traído muchos alimentos hasta las puertas de la iglesia, que luego fueron pues repartidos a las personas más necesitadas. Sí, la verdad que el COVID me jugó una mala pasada. Llevamos 2 años sin tener ningún síntoma y precisamente en ese fin de semana di positivo y por responsabilidad no podía venir en aquel momento. Además me dio 2 días pues que me dejó acostado, pero afortunadamente ya uno lo ha pasado y lo que hay que es protegerse, ¿no? Porque el COVID sigue vigente. Lo hemos visto con Javier María, con 70 años, pues ha fallecido de COVID. Sí. Hay gente que se seguirá, desgraciadamente, falleciendo por ese virus, ¿no? Que nos ha hecho tanto daño, pero hay que protegerse. Y la romería ofrenda de las mejorcitas. Pues si yo tengo que fallar para que siga siendo una romería ofrenda estupenda, pues bienvenido sea, porque está el bien de interés general por encima de mi bien de interés personal. Ya me hicieron llegar que usted vio el programa que realizamos de la romería, que fue muy seguido también por muchos espectadores de toda Canarias. Así que una satisfacción por nuestra parte y por la de ustedes, me imagino, porque ha sido algo bastante difundido, ¿no? Don Juan Jesús, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por atendernos, que el tiempo ya pues amenazaba lluvia, bueno, cayó unas gotitas, sí. Pero fue llegar usted aquí. Bueno, yo creo que ha sido algo casual. Vaya fuerza que tiene usted, vaya poder. Creo que ha sido que nos ha sido generoso, ¿no? Aunque necesitamos la lluvia también, necesitamos que nuestros campos y demás, y que este año nos hemos salvado de los incendios en Gran Canaria, pero hay otras zonas como Tenerife o la península que han sido abrasador, y en este sentido es un placer contar con ustedes y para nosotros, ya le digo, yo seguí la romería viéndola desde ustedes y la verdad que me encantó. Pues yo cada vez que vengo a Arucas tengo una visita obligada y es pasar por la iglesia y ver las maravillas que hay allí, pero sobre todo para mí hay una que siempre me cautiva, es decir, me ha cautivado desde el primer momento, y es el Cristo Yacente, una obra majestuosa. Sí, el Cristo Yacente de una escultora aruquense de Manolo Ramos. Exacto. Que además también en Málaga tiene una escultura también, en el Museo de Málaga también tiene una escultura y es una belleza. Yo creo que quien venga a Arucas debería de pasar no solo por su casco histórico, nuestra iglesia, que ya de por sí desde fuera pues tiene una iglesia belleza, catedral, como le dicen aquí, ¿no? Iglesia catedral, que para nosotros es nuestra catedral, aunque no tengamos al obispo. Si algún día el obispo se aburre en Las Palmas, pues le podemos generar aquí pues una hábitat para que se quede. Lo pasaría muy bien, sí. Lo pasará bastante bien. Y el Cristo Yacente es de una belleza espectacular. El arte, la escultura, como trabajaba Manolo Ramos. Hay grandes escultores en Arucas de la piedra, de la madera, y creo que es cuando sale, sobre todo en la noche del Viernes Santo, y salimos en ese viernes de Semana Santa, pone las pelos de punta, ¿no? Ver cómo puede salir ese Cristo Yacente por las calles de Arucas es una belleza y una conservación importante, ¿no? Don Jesús, muchísimas gracias. Al principio me decía, ¿qué me vas a preguntar? Y digo, no sé, ya veremos, ya vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Y la verdad que ha transcurrido una conversación amena y yo creo que bastante clarividente para muchas personas que nos están siguiendo, ¿no? Sí, la verdad que agradecerte. Sobre todo a los vecinos de Arucas, ¿no? Insisto a ti la presencia, a todos, y
y la verdad que nosotros pues siempre cuando nos pregunta tenemos que estar a pecho descubierto, aquí Claro, no hay claro. ni piedra ni cartón, y cuando uno pues tiene temas escabrosos pues hay que responder con la verdad y demás, y no esconderse en excusas, ¿no? Quien trabaja comete errores y aciertos, y en eso pues los responsables políticos tenemos que a veces que olvidarnos de esas cosas a nivel nacional que a la gente aburre y hablar mal. Oh, I can't take it. Don't say I'm just another one of your phases. 'Cause this rush got me praying that I'm not just another touch, I'm not just another one of your phases. I'm awake or am I dreaming? 'Cause I'm in heaven when I'm next to you. Am I alive 'cause I can't breathe in? The fire's heating up and I can feel it. I've been talking to myself at night about the visions that behind your eyes, and I'm frozen when I got you on my mind, and I can't explain all these emotions. Yeah. Oh, I can't take it. Don't say I'm just another one of your phases. Oh, 'cause this rush got me praying that I'm not just another touch, I'm not just another one of your phases. Na 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 na. Just another one of your phases. Na 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 na. Just another one of your phases. I can't tell if I'm addicted. All I know is that you got me high. Gonna take some time thinking. Baby, I'm obsessed. Baby, I'm obsessed. I've been talking to myself all night. Audioguía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar, siempre contigo.